Sí. Y al llegar a Guadalajara, pues estábamos Gaura Shakti, Krishna Vijay y yo. Pues bueno, hubo muchos esfuerzos también, ¿no? Para establecerse para que mis padres hicieron mucho esfuerzo para establecerse como una pareja de grihastas, ¿no? Y establecer su casa como un ashram, ¿no? Mi padre pues trabajando para traer sustento y mi madre pues para convertir la casa siempre en un templo, ¿no? También mi madre pues siempre estuvo emprendiendo, hizo varios negocios para vender comida, vender alimentos, prasadam. Recuerdo una pequeña tienda, restaurante de delicatessen, bueno, no de delicatessen, no es, ¿cómo se le llama? Sí, como de postres y cosas, alimentos así que vendía en Santa Teresita, ¿no? Un pequeño local, que fue cuando nosotros entramos y mis padres, aunque había otros Vaishnavas, otros devotos que tenían hijos que decidieron no escolarizar a sus hijos, mis padres decidieron escolarizarnos. Entonces, pues empezamos a ir a la escuela, que de hecho en la última etapa de Tulancingo, en la finca, nosotros fuimos a una escuela rural. Antes de que se terminara completamente el periodo de la finca de Tulancingo Hidalgo, que se cerró solo el Gurukula, y había todavía algunos niños, empezamos a ir a una escuela rural ahí en Tulancingo Hidalgo, y pues sucedieron varias cosas ahí interesantes. Una que vale la pena es que una vez me llevé una pistola al colegio porque había uno que me caía muy gordo y quería matarlo. Y agarré la pistola de mi papá. ¿Pistola de verdad? Una pistola de verdad, sabía dónde la guardaba y me la llevé. Yo bien determinado para matar al demonio. Algo, no sé, ahorita es divertido y curioso porque no pasó nada. No pude apretar el gatillo. ¿Pero estaba cargada y todo? Sí, yo pues, supongo que sí. Yo creo que sí estaba. La tenía cargada porque recuerdo que lo utilizaban para ahuyentar. Había mucha gente que llegaba a la finca y era como un arma que utilizaban para ahuyentar a la gente que quería como llegar a robar o cosas así. Y mi padre lo utilizaba para ahuyentar a los delincuentes por ahí que pensaban que podían llegar ahí y asaltar ahí la pequeña comunidad. Y eso entonces fue un argüende fuerte que me llevé la pistola. Pero bueno, regresando acá a Guadalajara, fue una situación donde bueno, todo fue dándose poco a poco, poco difícil, más complicado, un poco difícil, sobre todo la adaptación de un devoto, de un niño vegetariano, que en aquel entonces realmente no hay absolutamente nada. Ahorita ya hay mucho más de eso, pero en aquel entonces era muy extraño, ¿no? Como un niño no comía carne, de una religión que no es católica. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues bueno, fue complicado. Fui un niño, digamos, problemático, ¿no? Fui migrando, bueno, me cambié dos, en la primaria fueron 3 escuelas. En la primaria sí fueron 3 escuelas. En todas siempre terminaba peleando. Tenía que pelear, peleaba mucho, era muy... bueno, no me dejaba, pues, cuando los niños intentaban molestar, pues bueno, de alguna manera siempre terminaba en trancazos. Pero aún así, bueno, el esfuerzo seguía siendo. En mi casa siempre hubo un seguimiento constante de la conciencia de Krishna. Internamente y también regularmente íbamos cada domingo al templo, recuerdo. Me gustaba ir al templo mucho, pues, pero también porque iba a jugar, no precisamente porque iba a los programas espirituales, sino porque iba y conocía a amigos que no eran de mi escuela, sino que eran devotos también y que teníamos algo en común, entonces había como una conexión diferente, ¿no? Que con los compañeros de la escuela. Y eso era también muy agradable. De alguna manera,
se sobrevivió a esa etapa y digamos, la secundaria fue, aunque fue una sola secundaria, fue como se dice, accidentada, ¿no? Porque no era que disfrutara yo la escuela, honestamente, ¿no? Fui un niño siempre de pintas. Siempre me la pasé de pinta en la secundaria. Fuera de la escuela, iba a la escuela y nos salíamos de la escuela, o si no nos quedamos dentro de la escuela, pero nos íbamos a un árbol por allá muy lejano para no entrar a las clases, ¿no? Y esto, pues bueno, alguien puede decir, no, pues era un niño problemático, pero pues simplemente no estaba adaptado yo a un sistema escolarizado, ¿no? Pienso que tenía una personalidad un poquito renegada, no toleraba mucho la autoridad, ¿no? Sobre todo que no fuera, era muy crítico también, ¿no? Peleaba mucho con los profesores y los profesores peleaban conmigo, ¿no? Por la constante hiperactividad, ¿no? O sea, cuando estaba en clase también estaba siempre muy activo, platicando, haciendo cosas, todo menos en la clase. Entonces muchas veces era a la dirección, Srivas, a la dirección, Srivas, a la dirección. Y constantemente hablar a mis papás. Mi mamá era la que constantemente iba, aguantó bastante. Recuerdo a mi madre siempre haciendo muchos esfuerzos para que yo continuara. Y decía, ¿para qué si ni quiero venir? Pero bueno, ella hacía esfuerzos. Terminé secundaria y terminando la secundaria, así como muy problemática, de forma muy problemática, decidí tomar un tiempo, ¿okay? Un tiempo, y recuerdo que pues viajamos a Los Ángeles en aquel entonces, y yo me quedé un tiempo en Los Ángeles, un par de meses en Los Ángeles, haciendo servicio ahí en el templo de Watseka Avenue. Y ya después vine para acá, me regresé. Fue una época en la que, bueno, estuve durante toda la infancia, toda la secundaria, principalmente toda la secundaria, regularmente iba al templo de Nueva Nilachal a quedarme, ¿no? Los fines de semana eran de vamos al templo de Nueva Nilachal a quedarse para levantarse Mongol y que hacer como todo el programa espiritual en el templo, entre amigos, ¿no? Íbamos todos los como, recuerdo, Varillan, Nitai y otros tantos, ¿no? Gaura Shakti siempre estaba por ahí, Baraja, Raghupati. Y así íbamos al templo, era así como que el fin de semana en el templo de jóvenes, ¿no? Eso fue muy bonito, muy agradable. Me fortaleció, de hecho tomé el voto de Brahmachari, decidí tomar Brahmachari en esa época cuando salí de la secundaria, durante un año. Y empecé a tomar como hábitos de monje, literalmente, o sea, me vestía yo siempre con dhoti kurta de Brahmachari y rasurado y con la sika. Y cuando decidí entrar a la preparatoria, decidí hacerlo también con ese hábito, ¿no? O sea, entonces yo fui a la preparatoria con hábito de monje Hare Krishna. ¿Los 3 años? No, de hecho, fue una decisión que tomé que me costó trabajo sustentarla, ¿no? Digo, fue complicado.